que existe segunda temporada después del éxito de la primera? ¿Da vértigo? Hombre, yo desde mi punto de vista, que ha sido la primera vez que estoy dentro del proceso de creación de una serie, mucho, porque bueno, tienes a los personajes en un punto y te tienes que plantear qué haces con ellos, ¿no? Y a pesar de que yo creo que teníamos bastante claro desde el principio que había que continuar el récord directo, es decir, que el capítulo primero de la segunda, o capítulo 7 si se quiere, era exactamente cómo se había en donde había terminado la acción. Era importante, yo creo, porque además los personajes ya estaban como con el agua al cuello, entonces era una pena dejarlos ahí y de repente decir, bueno, 3 años después, y dices, no, 3 años después no. ¿Y luego qué? ¿No? Y eso al final es muy divertido y te da muchas oportunidades a nivel de personajes y de estado de los personajes, pero te complica la vida como guionistas, porque claro, hay que ver qué se hace con todos estos personajes en el momento de récord directo, casi 2 años después de haber dejado la primera temporada, ¿no? Eso suponía un reto. A mí me genera más presión las primeras temporadas. Descubrir el tono, ver si ese espíritu que le quieres dar a la serie funciona, tal. La segunda, al final, cuando se renueva es porque ha funcionado, porque ha encontrado su público, porque tal, con lo cual, de alguna forma, es una reafirmación y me parece que se nos nota a todos cuando estamos rodando, a los actores, a todos. Es verdad que hay una dificultad a la hora de escribirla, es cierto, pero el efecto de la presión, yo creo que tienes como el respaldo de tío, esto molaba, vamos a hacer más. Sí, luego, hostia, no decepcionarles, esa es una parte de presión que está ahí, ¿no? Pero también la confianza de, tío, ha molado, vamos allá. Y entonces esta sensación te da confianza, yo creo. Yo creo que esto es una de las cosas que en las series clásicas, quiero decir, las series que se hacían antes, que tenían estas temporadas tan largas, tú como actor, bueno, como actor y también guionistas y directores y tal, porque todos al final coincidíamos en lo mismo, o sea, tú creas una serie, tú formas parte del elenco, ¿no? Te pasan un personaje, hay una Biblia, pero luego los guiones al final no siempre es exactamente lo que estaba en la Biblia, ¿no? Entonces le pones tu cuerpo, tu alma, empiezas a interactuar con otros personajes, con otros actores, con otros personajes y tal, y se va construyendo un universo que cuando se renovaba, cuando se hacía una segunda temporada y una tercera, esos personajes se dimensionaban, es como que habían cogido entidad propia, ¿no? Y es verdad que había una parte muy importante de eso, que era la seguridad que adquirías tú como actor, o los directores, o los guionistas, de que aquello había funcionado, de que eso gustaba, de que el público había empatizado con esas historias, con esos personajes, ¿no? Y entonces siempre era como, tenías la sensación en estas series, ¿no? Que las segundas, terceras, cuartas ibas a más, ¿no? Y cada vez los personajes están como más sueltos y yo creo que desde el punto de vista creativo también se atrevían mucho más a hacerles hacer cosas porque tenías la complicidad del espectador, que es fundamental, saber que a la gente le ha gustado. Claro, y encima ese espectador que le ha gustado y que pasa, como habéis dicho, 3 años después, ¿va a poder ver qué le ha pasado a esos personajes mediante flashback durante esos 3 años? ¿O va a ser el espectador quien intenta averiguar qué les ha pasado? Los 3 años solo han pasado para el espectador. Los personajes siguen a la mañana siguiente. Con lo cual, el espectador, obviamente hay un juego de puzzle, con lo cual hay un tiempo que está ocurriendo al mismo momento que acabó la primera y hay otro tiempo que pasa una semana más tarde, ¿no? Y entonces no hay realmente, vamos a jugar con eso y se va a completar, ¿no? Qué pasó en ese pasado inmediato, ¿no? ¿Y hay alguna anécdota o tipo de...? Porque hemos visto en la primera temporada un montón de escenas brutales, pero quizá que han sido difíciles de rodar, o quizá que en las locaciones, en los lugares donde se ha grabado, os han puesto alguna pega quizá o así. No, yo creo que la gran dificultad, o sea, la serie se hace de una manera que parece muy sencilla. Y para el espectador es muy digestible, ¿no? Lo ves y tal, tiene como continuidad, son planos continuos, tal, está un poco lejos, los actores son los que se mueven, la cámara no se mueve mucho, hay tal, todas esas coreografías y esos planos en continuidad hacen que los actores tengan que
interpretar la escena entera y que de alguna forma eso sea un solo plano, que pasa muchas veces, a veces son dos, pero incluso cuando son dos, está hecha entera en los dos planos. Entonces, esa sensación de que el actor está haciendo un poco teatro, de que tiene que hacer toda la escena, ¿no? Que no hace un trozo, ya bueno, ha quedado bien este trozo, pero como montaremos, ahora de otra toma cogemos otro. No, tiene que ser buena entera, ¿no? Y eso creo que es la gran dificultad de la serie, no está en una localización concreta, sino en el espíritu de lo que queremos hacer, está eso. Y es cierto que son las cosas que yo creo que se valora relativamente poco, pero que tiene un valor, porque creo que el espectador nota esa continuidad y a mí me gusta que lo viva así, pero es un marrón hacer eso, es muy complicado, para ellos es complicadísimo. Bueno, además Eva, que también forma parte también del equipo tras la Creativo. serie, pero también está Sí. o sea, delante de las cámaras, ¿no? Con lo cual... Yo tengo que decir que a mí me encanta cómo rueda Pau. O sea, a mí es verdad que es una dificultad, también yo creo que nos motiva, ¿no? Hay una parte del trabajo que cuanto más difícil mejor, ¿no? Que te pone las pilas, ¿no? Y son retos. Yo creo que en este caso, todos mienten, está la dificultad del tono, para nosotros como actores es muy complicado porque estás mezclando, hay un poco de thriller, pero aunque los personajes no lo hagan, pero estás en drama, ¿no? Y de repente comedia, y ese paso entre el drama y la comedia es muy complicado, porque además en situaciones que están viviendo estas mujeres que no son graciosas, entonces, y interpretar personajes que no son maquiavélicas, o sea, no es que, esto es lo que digo, ¿no? Profesionales del crimen organizado, pues no lo son. Entonces, preservar esta espontaneidad y estas decisiones que se toman en el mismo momento que ocurren las cosas, en el fondo desde la sinceridad de cada una de ellas. Lo hacen porque creen que es lo mejor, reaccionan así porque creen que tienen que hacerlo así, ¿no? Entonces todo tiene esta frescura que, acompañada de cómo se rueda, que son estos planos en continuidad, que a mí personalmente me encanta rodar así porque creo que es lo más cercano a la verdad, ¿no? Yo creo que lo que ve el espectador en su casa es muy parecido a lo que nosotros hemos hecho y lo que se ha transmitido, ¿no? Y luego hay un sello en la serie también que son escenas muy largas, pero mucho. Entonces yo creo que aquí hemos batido todos los récords de escenas largas. Esta segunda temporada ya era difícil con la primera. Con un ritmazo que flipas, no imaginéis lento. No, y yo estoy en una de estas largas y es una maravilla. Porque es como la vida misma. Claro, tú en la vida no tienes escenas cortitas de 50 segundos. Tú tienes escenas largas, pues si vas con una amiga, vas a hablar, pues estás media hora, ¿sabes? Entonces, esta cosa de que en una misma escena dicen una cosa y luego la contraria, deciden una cosa y la contraria, porque han cambiado de opinión y tú ves como prácticamente en un solo plano, yo creo que es para nosotros, al menos para mí como actriz, es una maravilla, y esto es el sello de Y una pregunta, quería saber, si os tuvieseis que quedar con una imagen que define en este caso a tu personaje, la temporada, ¿qué fragmento sería que dirías, es esta y el por qué? Ostras, esto me lo tengo que pensar, pero contesta. ¿Cuál dirías? Una imagen que retrate... Que retrate qué es Todos mienten en segunda temporada. O sea, una imagen no es fácil, ¿eh? O una palabra, una imagen no es una fácil. frase. Yo diría que al final hay una escena en esta temporada donde Alberto San Juan, que es el personaje que entra nuevo, el policía y tal, se encuentra con Sofía y le dice, entonces tú eres Sofía, y con Sergio, ¿no? Que eran amigos de la infancia con Sergio y tal, y le dice, entonces tú eres Sofía, que es la abogada de Diego, que es el padre de Iván, que es el que se acostó con tu hermana, ¿no? Que tú eres pareja de él, ¿no? Pero entonces ahora resulta que están acusando de asesinato a su hermana, de un crimen que tal, o sea, y hace un speech que dura De puzzle. como, exacto, de un minuto, que estás ahí diciendo, ¿Qué puzzle no has hostia, dicho? pero qué coño, qué mierda es esto, o sea, esto es lo que está pasando, y es un lío de cojones de familias cruzadas y tal. La serie es un poco esto, ¿no? Que es un gran misterio envuelto de unas relaciones personales muy potentes y que al final, si lo miras con perspectiva, raya al absurdo y te provoca la risa, dentro de que es una tragedia descomunal en realidad lo que ocurre, porque hay muertos.
y hay un gran misterio. Eso diría que es la serie. ¿Y en tu caso, Eva? Yo creo que para mí, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Yo creo que... Ponerte en la piel. Claro, porque muchas veces tendemos todos, yo creo, ¿no? a dar lecciones morales, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, yo haría esto, yo creo que tú deberías hacer tal, yo no haría tal, yo no haría cual, especialmente con los hijos, también, que todos somos como madres y padres estupendos que damos consejos a los otros de cómo ser padres y madres estupendos. Y creo que esta serie, esta segunda temporada más especialmente, lo que te obliga es a decir, si no me digas lo que está bien y lo que está mal, que yo ya sé la teoría de lo que está bien y lo que está mal. La cuestión es, si lo que está en juego es tu hijo, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías en mi lugar? Y esa sensación de que cuando te tocan a los hijos, tu cerebro funciona diferente y que empiezas a tomar decisiones y hacer cosas que quizás pensarías que nunca hubieras hecho, o mientes, esas pequeñas mentiras que a veces son mentirijillas, que no son importantes. Pero cuando, tienes que hacer. Claro, o sea, llega un momento en que dices, no, es que no puedo decir la verdad, o no, es que tengo que guardar este secreto. Es que, y ahí es donde empiezas así. Si la serie se viera, o sea, acabas de ver la serie y vuelves al principio, qué bien les hubiera ido si hubieran sido sinceros desde el principio, ¿sabes? O sea, es todo, es la mentira. Y sobre todo las pequeñas mentiras y las primeras, las que nos decimos a uno mismo lo que está haciendo, en este caso en Belmonte, que las vidas de estas personas estén patas arriba, ¿no? Y todo es por una tontería, por ser incapaz de reconocerte a ti o de contarle a una persona o sentarte con tu pareja y decirle que no estás bien, porque sería bastante más sencillo. Una de las cosas que más me llama la atención de la primera temporada son los personajes, lo bien que están construidos y el equilibrio que hay. Es decir, hay series que muchas veces como que se da el protagonismo a 3 o 4 y el resto son secundarios pero muy segundones. Y en este caso todos tienen, ¿no? como un camino muy definido. Quería preguntaros, ¿cómo se genera ese equilibrio? O sea, ¿cómo crear ese equilibrio de los personajes que estén todos en la misma prácticamente línea? Sí, hay una voluntad de que sea coral la serie. Entonces nosotros tenemos unas pizarras y una cosa que hacemos de vez en cuando es decir, hostia, pero este personaje, claro, haces una escaleta del capítulo, es igual, el 1, el 2, y vas diciendo, este personaje ahora dónde está, ¿no? Y este personaje, intentes buscar la forma de que la propia trama te vaya dando oportunidades de estar alternando en todos ellos, porque nos parecía que la foto real del panorama de Belmonte era mucho más importante que la de uno de los personajes. Y es verdad que hay un tema que lo rodea todo, ¿no? Que son las mentiras en la primera temporada y es el qué harías por tu hijo, hasta dónde llegarías por proteger a un hijo en la segunda, que la foto de grupo, las pequeñas formas de enfrentarte a eso es lo que realmente hace el retrato de la serie, ¿no? Si hay una conciencia de hacerla coral y luego de intentar coser que la trama permita ir a ellos, que no vayas solo para hacer el retrato de personajes, porque en el fondo no deja de ser esto una serie de misterio, con una trama muy específica, ¿no? Yo creo que también el efecto este que dices se tiene porque nunca hay escenas de relleno. Entonces, porque a veces lo que ocurre, ¿no? Es que como que los protas tienen las escenas donde ocurren cosas, ¿no? Y la trama, o les pasan cosas que hace avanzar la trama, ¿no? O a los personajes, y los personajes secundarios no tienen escenas que pasen cosas, ¿no? Y creo que aquí lo que desde el principio se iba atrás y se miraba a todos y cada uno de los personajes, por pequeños que fueran. Y todos tienen una historia y todos tienen un raccord y se ha cuidado al milímetro. Entonces, claro, al final no importa que el personaje de Sofía, por ejemplo, aparezca menos día, pero cuando aparece es ella la prota, es el momento, está esa escena también para marcar un rasgo de su personaje o una relación con otro personaje. Se le da, es como que, ¿no? O sea, se ha cuidado, es como el amor a los personajes, ¿no? Y el casting se hace con esa filosofía también. No es, bueno, este personaje es más secundario, pues buscamos una... Ostras, es que que tienes 3 actores que son conocidos, potentes, tal, dices, ya, es que esto es una cosa coral, todos tienen que estar ahí, porque es lo que hace que digas, hostia, tío, pero llevo un rato con estos actores, son tan buenos, y dices, hostia, es que es verdad, tío, es que está Boto en la puta serie, tío, está ahora una escena con Boto, claro, cómo mola. Y de repente aparece Miren, y de repente está Irene, y de repente está, ¿sabes? Y Eva, y Jorge, y hostia, Ernesto,
hostia, Ernesto, ahora tío, qué guay. Entonces tiene ese efecto de que van apareciendo y el propio casting nos da esto, que esto es un regalo que nos dan los actores, ¿no? Por el viaje previo que tienen, porque el espectador les conoce y tiene la complicidad con ellos y les coloca en un lugar de importancia en una ficción, ¿no? Y luego también, hablando de esos personajes y de esta segunda temporada, me imagino también, por ejemplo, que tendrán muchos silencios y que gracias a los silencios también vamos a poder ver la cara oculta y la expresión de cada personaje, ¿no? Vamos a poder conocer un poquito más por qué lo van a hacer así en esta segunda temporada, ¿no? No sé si tienen muchos silencios, la verdad no tienen mucho tiempo. Yo creo que lo que tienen, lo que se ve a los personajes es que todos saben más de lo que parece. Entonces, cuando dices todos mienten, es que todos mienten de verdad. Todos mentimos, pero ellos todos mienten. Entonces el espectador va descubriendo capítulo a capítulo que lo que creía que era de una manera, de repente, ostras, pero si este también miente, este también sabe, ¿sabes cómo? Lo de, voy a decir una cosa que no se lo cuentes a nadie, y de repente todo el mundo sabe la misma cosa y nadie sabe que todo el mundo sabe, ¿sabes? Y dices, pues esto, ¿por qué no? Pero sí que este es un poco el efecto este, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer? ¿Tú quieres hacer? Vale. Como hemos dicho antes, los personajes son uno de los grandes puntos de la serie. Si te hubiese tocado otro personaje, ¿cuál te hubiese gustado interpretar? Bueno, la verdad es que me gustan todos los personajes de la serie, pero quizás el personaje de Ana, porque a mí esta cosa, el drama, o sea, lo que le ocurre a ella, la pérdida del hijo, es decir, que tú como actor, tu punto de partida sea la pérdida de un hijo, es tan heavy a nivel dramático que desde ahí meter humor, es que me parece, o sea, es como, ¿sabes? Como esto de, ¿no? de una situación de máximo estrés, ¿no? En un entierro, ¿no? Que se supone que, claro, todo el mundo está hecho polvo y te entra un ataque de risa porque te entra risa, porque te han dicho una cosa, no puedes reírte, ¿sabes? Pues esta cosa como contradictoria, sin intentar hacer gracia, además, ¿sabes? O sea, simplemente es desde el estado anímico de ese personaje. Entonces yo creo que a mí, como actriz, ese lugar dramático del personaje de Ana y la tristeza que tiene, ¿no? El perfil de mujer que retrata, ¿no? de estar muy volcada por los hijos, haberse olvidado de ella misma. Ni se ha preguntado si está enamorada. ¿Cuánto tiempo hace que no se preguntaba si estaba enamorada o no de la persona con la que estaba compartiendo su vida, ¿no? Entonces, ese sentirse mala madre, sentirse responsable, no decirlo en voz alta, el tú sentirte culpable de la muerte de tu hijo y no poderlo decir porque es el dolor mayor que puedes tener, ¿no? Entonces, esa base dramática me parece, bueno, una maravilla. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo.